muchas gracias a Casa LAM por esta oportunidad de platicar una vez más con ustedes. Este es un grupo patriota, es un grupo con conciencia social que se reúne regularmente aquí y animan a los oradores. Ya han escuchado que empezando suavecito terminamos en lo que debe de ser una convocatoria a la diversidad del país. Se han dicho muchas cosas, aquí Silvia Espléndida, como siempre, nos ha hecho un gran resumen, que no es fácil, porque como ella lo dice, son 9 leyes íntegras, ¿no? Y 8 y reformas a otras tantas para llegar a 20 tantas. Es un paquete así. Y de principio a fin les quiero decir, desde la reforma constitucional, primero desde el planteamiento que hace Peña Nieto, está la perversión, está el engaño, porque el acuerdo al que llegó Peña Nieto con los Estados Unidos es antes de su campaña. Unos días antes de iniciar su campaña electoral, tocó este tema en una reunión de empresarios hablando de la necesidad de sacudirse los chalecos de fuerza y abrir la energía a la modernidad. No volvió a tocar el tema realmente de su campaña, porque no era un tema que le podía traer votos, sino todo lo contrario. No quería más que un voto. Les enseñó a sus asociados que sí estaba dispuesto a hacerlo. Pero engañó durante todo un año, mintió, y todo lo que dijo que no iba a hacer es lo que es. Que no iba a privatizar, que no iba a hacer tal cosa, que todo ha sido una mentira. Es una vergüenza que el presidente de un país haga sus reformas principales engañando abiertamente a su población. Es un hombre que no se merece ningún respeto, porque ha actuado con perversión y con dolo contra el pueblo de México, que supuestamente lo eligió y el que tiene la responsabilidad de cuidar, habiendo protestado la Constitución de la República. Aquí ya lo han dicho, Almazán muy enfático en su momento. La reforma energética es la culminación de ese proyecto estratégico de los Estados Unidos de Norteamérica. Eso es. Si no lo entendemos así, no entendemos nada, porque tendríamos que ver toda una serie de pasos, ¿verdad?, de una manera integrada en un modelo. Aquí mencionó Almazán los pasos que se dieron en la ASPAN, ¿verdad?, y estos presidentes antinacionales, uno tras otro, abrazados de los intereses norteamericanos, abriendo el país a las agencias internacionales que están aquí metidas. Seguramente por aquí va a algún representante, sin duda, abriendo la lucha contra el narcotráfico, contra la inseguridad, y metiendo todos los intereses aquí desde antes. Las reformas en general, todas, están vinculadas al mismo diseño antinacional, antisocial. La laboral, la educativa, la de telecomunicaciones, todas están ligadas en un mismo propósito. Y la reforma energética, eso es un proceso que quienes hemos seguido este tema desde años atrás lo fuimos viendo. Estas relaciones de Fox, Calderón, las élites mexicanas organizadas en Comexi, por ejemplo, en el Instituto Mexicano de la Competitividad, en una serie de organismos vinculados con los Estados Unidos, mexicanos que fueron abriendo el camino para este zarpazo final. Es muy claro, y no podemos dejar de analizarlo así, porque no entenderíamos nada. En algún texto por ahí, en un documento francés, documentación francesa, dice
sobre las estrategias de los Estados Unidos. Dice: los Estados Unidos imponen las condiciones políticas e institucionales favorables a las inversiones de las multinacionales y los obligan a los países a reformar sus regímenes jurídicos para aumentar la protección de los derechos contractuales de las inversiones petroleras. El modelo neoliberal promovido por los Estados Unidos, fundado en el mercado, la llamada desregulación del Estado para irle quitando el control del sector energético nacional y privatizar las empresas energéticas, ya sean privatizadas totalmente o parcialmente. Pero una de las características de ese procedimiento es ir cortando todas las relaciones del Estado sobre el manejo de la energía y la uniformización de los criterios para analizar estos procedimientos en el concepto de la globalización, el mercado, etc., bajo los principios de la rentabilidad. Esto aparece en un texto de la documentación francesa y eso es lo que pasó. Los Estados Unidos, sus empresas, los abogados de las mismas han diseñado todo este paquete. Todo desde la reforma constitucional hasta la última ley de este conjunto que establece un modelo de total hegemonía de los intereses norteamericanos y sus empresas, a través de sus empresas transnacionales, para protegerlo hasta el final. Ya lo habíamos platicado tiempo atrás. Recordarán que presentamos documentos del Senado de los Estados Unidos en los cuales se señalaba que había una preocupación de sus intereses porque México, a la caída de la producción, baja de producción de cántaro, estaba exportando menos de lo que había comprometido no sé quién. Resulta que de repente aparece que México estaba comprometido a mandarle a los Estados Unidos 1,5 millones de barriles diarios. Y este compromiso de los presidentes traidores ahí escondidos se inscribe en lo que Estados Unidos construye como esa parte del hemisferio que se llama América del Norte, y la necesidad, por toda una teoría, de mantener y crear la seguridad energética de América del Norte, entiéndase los Estados Unidos. Por eso, dice bien a los años que se ha señalado, no es más que la culminación de ese objetivo, con la transformación y modificación de toda la legislación mexicana para sus intereses. Este análisis de esta caída de la exportación del crudo, que es la mayor traición, matando toda la industria petroquímica en México e importando todo lo petroquímico, son miles de millones de tiempo atrás ya, no solo gasolinas, todos los productos petroquímicos. Es un acuerdo de los presidentes que culmina Peña Nieto en su acuerdo con los Estados Unidos. Ahí se señalaba la preocupación, y en lo que se llama la Agencia de Energía de los Estados Unidos, AEA, US Energy Information Administration, acaba de sacar ahora un documento, ahora es en estos días, es agosto 25 de 2014, un análisis que había dejado de sacar. Estaba analizada la preocupación de la industria norteamericana porque sus refinerías, dicen en el Senado de los Estados Unidos,
sus refinerías estaban perdiendo dinero porque no llegaba el 1,5 millones de barriles diarios a los Estados Unidos. Y la preocupación que se analiza diciendo, bueno, pero ya tenemos el compromiso de Peña Nieto de que ahora sí vamos a tener una reforma constitucional en México que permitirá a nuestras empresas ayudar a los mexicanos para que no siga decayendo en la producción y podamos restituir el 1,5 millones de barriles diarios y mucho más. Esta es la explicación más simple. Y ahora aparece este texto desde allá que nos explica por qué estaban muy preocupados, porque además es un análisis oficial de los Estados Unidos, además de establecer la preocupación que tenían de que México, si no tomaba estas decisiones, se iba a estancar entre 2 millones y 2,1 millones hasta 2040. Esto inclusive desenmascara a Peña Nieto y a Videgaray, esos que repiten que si no hubiéramos nosotros hecho esta reforma, nos hubiéramos convertido de inmediato en un país importador de petróleo. Y eso nos obligó a hacer esta reforma vital. Aquí en estos datos que da la Agencia de Información de Energía de los Estados Unidos oficial, los desmienten porque dicen que íbamos a seguir manteniendo entre 2 y 2,5 de barriles diarios estancados. Con lo cual ya no estaban ellos contentos por el 1,5 millones de barriles diarios. Y si recordamos cuánto consume México de petróleo, ¿qué consumimos? 1 millón. Bueno, la capacidad instalada es 1.690.000 barriles, pero quedan el 80%. Bueno, nosotros tenemos absolutamente cubierta la necesidad de este país y por años para adelante. No es por tanto que ha sido el veneno al que nos metieron obligando a México a exportar 1,5 millones de barriles diarios. Esa es la causa principal. Ya tomaron la decisión de que era necesario tomar medidas y eso se llama Peña Nieto. Aquí dice que estaríamos estancados en 2,5 millones, más que suficiente. Claro, por eso no hay refinerías porque están allá las refinerías que querían. Entonces, esta es la causa principal y hay que entenderlo. Y hay que entenderlo porque si no es difícil entender ese paquete. Aquí existe un esfuerzo enorme cuando Samuel dice esos son demasiados temas que están ahí. ¿Y por qué no se entiende? Porque no es derecho mexicano. No se entiende porque es un injerto para regresar a los principios de antes del 27, antes de la Constitución de 1917, antes de la reforma del 27, regresar para establecer que el sistema norteamericano es el que habían estado exigiendo y que en el porfiriato se implantó. Aquí se señalaba que, de acuerdo con las regulaciones coloniales españolas, el subsuelo pertenecía a Colón y no era propiedad superficial. Pero Manuel González, en el porfiriato, ante la presión ya de la explotación petrolera extranjera, reforma el Código de Minería y establece que el propietario de la superficie es el propietario puede explotar. Eso es lo que reforma el 27. En 1917 regresa al principio de que el subsuelo pertenece a la nación. ¿Qué es lo que ocurre, por decir algunas de las cosas que con toda claridad, si lo vemos con cuidado, nos explica ese regreso al derecho norteamericano incorporado a la Constitución, que es el recuperar el sentido de la propiedad que han querido
imponer durante años y ya no imponen. Fíjense, al reformar el artículo 27, que establecía que la energía era una materia estratégica, la energía es estratégica, esa es la teoría que acaban de destruir, es estratégica y por tanto debe de estar en manos del Estado. Es la reforma constitucional de Cárdenas, después de expropiación. Siendo estratégica la energía, debe estar en manos del Estado. La perversión de la reforma, como están los intereses y la capacidad de los abogados de las empresas transnacionales, establece lo mismo, no le quitan el sentido estratégico a la energía. La energía sigue siendo estratégica. Nada más que ya no queda en manos exclusivas del Estado, sigue siendo estratégica. Aquí la nación que se va a explotar a través de petróleo mexicano o de otras empresas privadas, con lo cual le dan la categoría de estratégica a toda acción que vayan a desempeñar las empresas transnacionales extranjeras en México. Y de ahí, porque generó un gran escándalo en este país que ya no se escandaliza de nada, que guarda el silencio por la manipulación de los medios de comunicación que engañan en las dos leyes principales, que son la ley de hidrocarburos y la ley de la industria eléctrica, porque las leyes de petróleos de Pemex y la ley de la CFE tienen sus propias leyes separadas. En ambas leyes aparecen sendos capítulos que se llaman la ocupación temporal de las tierras. La ocupación temporal de las tierras. Pero ese artículo que mencionaste tú, que establece que siendo estratégica la explotación de la energía, la explotación energética está por encima de cualquier otra utilización de la superficie y del subsuelo. Fíjense nada más qué tamaño es esta perversión de transformar una posición constitucional que nos dio la historia, que es la lucha por el petróleo, y queda al revés. Es estratégica la explotación que haga la ExxonMobil, la British Petroleum, y en electricidad las empresas que van a venir. Es estratégica y por tanto el territorio nacional, la tierra, la superficie, está sometida prioritariamente a la explotación de energía, porque también va la electricidad. Entonces ahí regresamos, fíjense ustedes, a este concepto de que el territorio nacional está sometido a los intereses de las petroleras. Falta un aditamento más que se complementa muy sencillo, ¿verdad? Porque la reforma porfiriana, que es poner el derecho americano en la Constitución mexicana, es ese cambio. Ese es el derecho americano, así es, el dueño de las superficies de una petrolera baja. Para poder completar esa lucha por regresar a lo que les conviene, es lo esencial, es que el petróleo que se encuentre o gas abajo de la superficie, ese es de la nación, se repite una y otra vez, es que el petróleo sigue siendo de la nación, cuando esté abajo en el suelo, en el subsuelo, el petróleo. Y lo dice cínicamente el presidente, este traidor, y lo dicen sus escritos, con una desvergüenza que no tiene límites protegidos por las televisoras y los medios. Dice que el petróleo, habrá contratos, la ley, pero cada contrato se dice, el petróleo sigue siendo de México mientras esté en el subsuelo, algo que nadie discute en el mundo entero hoy.
en el subsuelo del país. Pero pues autoriza, las leyes autorizan el que el contratista que tenga el contrato X o Z, ¿verdad?, y más el de que comparte la producción, tiene el derecho de hacer un cálculo de cuánto vale lo que está ahí y ir a la bolsa de valores de los bancos norteamericanos a obtener el dinero que necesiten para. Al hacer eso, ¿verdad?, que son todas estas cosas que vienen apelmazadas en estas miles de hojas, ¿verdad?, al hacer eso, ¿qué están haciendo? Están enseñando su vileza de un presidente de decir descaradamente que el petróleo es sistema nuestro cuando autoriza la ley a que se hipoteque ese petróleo. Y conforme a lo que va a regular hoy a la energía, que es el libre comercio, que es otra cosa que han comentado, el tratado de libre comercio TLC, esa va a ser la constitución del país. Todo lo que están diciendo ahí está sometido al libre comercio. En consecuencia, esta reconstitución perversa del sistema de explotación norteamericano, que es el que quiere, y que la superficie toda de México está sometida a esa necesidad de petróleo, la energía está por encima de cualquier otra cosa, más el petróleo bajo, que se hipoteca, regresamos por la puerta de atrás al concepto de la propiedad. Por eso cuando decíamos al inicio de los comentarios que estas leyes están hechas por ellos, lo vas encontrando una y otra vez con la perversión de que se las firma el presidente de México, con las firmas del secretario de Gobernación, del secretario de Hacienda. Esos son los que están aceptando esa prostitución del derecho mexicano. Otro elemento importante para tener bien claro el modelo, ley por ley, lo que vamos a pensar, ley por ley. Cada ley privatiza. Cada una de estas leyes termina en una privatización absurda. ¿Por qué? Porque se busca el desregular la industria energética, quitándole al Estado funciones y control. Uno de los elementos, por ejemplo, de esta privatización y de esa desregulación o de esa cortarle los hilos a la autoridad nacional para controlar la energía está en la definición de las dos empresas más importantes en México, que son Pemex y CFE. Las dos son primera y segunda renta nacional. Las dos son, decía Almazán, joyas de ese país, construcciones de esfuerzos de un siglo casi. Bueno, pues Peña Nieto y estos dicen, vamos a fortalecer a Pemex, porque ahora Pemex y CFE son empresas productivas del Estado. Como dice, quitan, estamos fortaleciendo a Pemex porque las hemos hecho empresas productivas del Estado. ¿Y qué diablos es eso? Ya que resumen, yo les voy a decir qué es. Porque hasta eso lo mencionan por ahí en algunos pies de páginas de la discusión pública. Es el diseño de la OCDE. Literal. Bueno, aquí la verdad que entre la perversión y la ignorancia lucen constantemente que han adoptado los criterios de la OCDE. La reforma educativa es de la OCDE. La reforma de telecomunicaciones es la OECD, y la OECD es uno de los grandes instrumentos
de los grandes países, de las potencias. Se llama uno Fondo Monetario Internacional, otro se llama Banco Mundial, y otro se llama OECD, que es un concepto de inteligencia, de estudios que prepara cuestiones y trabajos para que los países se modernicen. Dice, estamos abajo de los países de la OECD. La OECD nos indica tal cosa. La OECD ha sido el instrumento perverso para privatizar y destruir todo lo que es todos los ejercicios de instituciones públicas en todo el mundo. Si encuentras qué es eso de empresas productivas del Estado, hay los documentos en donde te dice la OECD, todavía en el mundo hay un buen número de empresas del Estado, empresas públicas, que dominan partes importantes de la economía, de la sociedad, del empleo, y eso es muy negativo. Que además, al manejadas, pues, son los gobiernos, etc. Entonces, el sistema que establece la OECD, que le llaman gobierno corporativo, otra palabra que es gringa, corporations, ¿no? No tiene nada que ver con nosotros, ahí se enfrentaron, es el gobierno corporativo, que es una maravilla más. Describe la OECD como hay que hacer la magia de convertir una empresa pública y privada en el papel. Entonces, Pemex y CFE ya están privatizadas, porque esta transmutación perversa, ¿verdad?, hace que, si bien están reguladas al inicio por el derecho público, no son públicas, terminan todas sus actividades y sus organismos de gobierno regulados por el derecho privado se transforman en empresas privadas. Y dice la OECD en sus documentos oficiales que esa es la mejor manera para hacer que las empresas públicas, estas que estorban, se mejoren, sean más atractivas para su privatización. Es lo que hicieron. Y sin embargo, se llenan la boca. Yo creo que ellos también no tienen idea de estas denuncias, ¿no? Dijeron, sí, adelante, habrá, ¿verdad? Pero yo entiendo que están muy ignorantes y manipulados. Pemex y CFE al adquirir la categoría de empresas productivas del Estado están privatizadas ya. En cuanto se constituyen, ya ahorita ya las sacaron de las empresas públicas. Había otra noticia, antes de, ya está en la Constitución, ya están en las leyes, pero no lo han hecho todavía. Falta que las conviertan en eso. Entonces, todos estos detalles, como por ejemplo, correr a la mitad de los trabajadores, desaparecer los derechos, que se llaman una carga, ¿verdad?, que es un concepto perverso también. Pues ya ahorita ya están pensadas, porque van a ser manejadas, y ahí viene toda esta ingeniería de cortar los hilos que sostengan al Estado como autoridad, como rector de la energía. Ya está ahí, no está en la ley, es lo que es. Entonces, cuando vemos cómo se constituyen los consejos de administración, está ahí el gobierno corporativo, está ahí ese manejo que elimina al Estado, porque entonces ya es el consejo de administración que se va a designar por el Senado de la República. Se reía hace un rato, o me quería hacer reír a mí, o avergonzarme de estar en el Senado, ¿verdad? Como lo han hecho con todo, el presidente es el que decide, y el PRI y el PAN hacen lo que él dice, y entonces ese consejo, y el PRD también, así lo han hecho todo este año. Ya no sigan mencionando más infamias.
Bueno, pues entonces el Consejo de Administración que va a designar, ¿verdad?, el presidente pasando por Senado, como pasaron las leyes, ¿verdad?, esos señores que estén ahí van a poder vender a Pemex. Tienen facultades para desincorporar a Pemex. Tienen esas facultades. Por eso está privatizada y en manos de quién. Ya el Estado no puede participar porque ya los... Entonces, inclusive la supervisión y eso que dicen de la claridad absoluta de todo y la apertura y la transparencia, ya se le encargaron. Para que se encarguen de vigilar la transparencia, le piden a la organización de los ejecutivos de finanzas privados, que es una de las grandes empresas, que ellos les den candidatos para vigilar a Pemex. Entonces, el sector privado, a ese grado está. Entonces, ahí tenemos la explicación de cada una de estas cosas. A los responsables les quitan responsabilidad con el Estado. A los trabajadores les quitan su vinculación con el artículo 127, que es lo que los protege, están ya son privados, están ahí a lo que decidan. Todos y cada uno de los pasos son diseños norteamericanos, por eso Robles dice, ¿qué es esto? Es una cosa que habrá que verla conociendo el derecho americano, los intereses nacionales, la ocupación del tiempo, que tiene esta característica sutil aparentemente de devolverle a la propiedad, ¿verdad?, el sentido norteamericano, el derecho anglosajón. La superficie ya está, la superficie dice lo más importante, esto es lo único importante. Entonces el gobierno se obliga en las leyes y en la Constitución, el gobierno se obliga a cumplir con las empresas. Si le dan una concesión mañana a la ExxonMobil, la ExxonMobil puede llegar y decirle al secretario de Gobernación, al secretario de la Defensa, que exigen que por favor pongan en orden a una comunidad yaqui que está impidiendo que se posicione su terreno, por los ejidos, porque se llama ocupación temporal. Una serie de paneros senadores del PAN se alarmaron de que decía expropiación. Entonces hicieron una serie de presiones y estos se enfrentaron, ¿saben? Ya no dice expropiación, los dos, ya nada más dice ocupación temporal. El tiempo no tiene límite. Y la ocupación temporal, que transforma el sentido de propiedad, la superficie y el fondo también para la hipoteca, regulado por los tratados internacionales. Todas estas mentiras de que van a permitir unas cadenas industriales para que los industriales mexicanos se desarrollen y que van a vender un contenido nacional a las empresas nacionales, no funcionan. Están ahí como letra muerta, porque el Tratado de Libre Comercio lo prohíbe. El Tratado de Libre Comercio establece toda una serie de prerrogativas y privilegios a la inversión extranjera. Eso es el Tratado de Libre Comercio. Y establece que nadie le puede dictar a una empresa, bueno, porque no dice que cualquier empresa, cualquier inversión extranjera, no le pueden dictar, oye, produce más escritorios, o produce más postres, o produce menos. No le pueden dictar ninguna instrucción de producción. No le pueden impedir que importen o exporten. Tienen el privilegio de importar lo que necesiten. Es más, hasta les dan una exención de importación para todos los tipos, como era en el Porfiriato. Entonces, quien regula todo esto es el Tratado de Libre Comercio. Es el haber quitado la exclusividad del Estado en las dos grandes industrias, entra automáticamente en el Tratado de Libre Comercio. Entonces, de estas galimatías, estas cosas van a funcionar en tanto que les beneficien a ellos. Cualquier decisión que quisiera tomar el Estado y que no les guste, se va a los tribunales extranjeros.
Y la ocupación de tierras, dice uno, bueno, ¿y esto qué es? Recuerden ustedes que hay una experiencia clarísima en materia de ocupación de tierras en toda América Latina. Uno de los grandes problemas que tuvo Adán García, que perdió la elección, no obstante que mantuvo un crecimiento ahí a base de entregar todos los recursos naturales del Perú, tuvo que acceder a las grandes empresas nacionales y meter el ejército a imponer la presencia y la explotación extranjera contra la voluntad de las comunidades de toda la selva lacantonia, en Perú, en Ecuador, etc. Porque esa es la manera de garantizarse una de las tantas garantías que aquí señalábamos. Tú me das un contrato y estás, de acuerdo con los tratados internacionales, obligado, gobierno, a garantizarme que yo gane dinero, a garantizarme que yo explote esto. Entonces los capítulos de ocupación temporal de tierras son verdaderamente brutales, contra el pueblo de México, firmado por el presidente de México. ¿Verdad? Eso es otro elemento más que señala por qué decimos toda la legislación está diseñada para sus intereses. ¿Verdad? Y no nada más ese que pase el ducto, o que no, la explotación, toda la electricidad, porque todas construcciones, bombas, todo puede establecerse en donde ellos quieran. Y el gobierno mexicano está obligado a forzar, como lo han hecho ahorita en Puebla, y todo esto que están en los programas estos de la muerte, que están entregando el agua a empresarios privados para hacer las presas. Hay Luz y Fuerza tiene todavía la gran presa esta cerrada. Necaxa está cerrada, pero ya le están entregando todo, entre otros al dueño Salinas Pliego, socio de Salinas de Gortari, le están entregando agua para que hagan represas, que eran las aguas, o son las aguas de Necaxa. Crimen económico. Esa es la verdad. El sometimiento de Peña Nieto y sus secuaces a los intereses norteamericanos es total. Las leyes son hechas por ellos, dañan al país, a los mexicanos, nos colocan en una posición de total hegemonía de los Estados Unidos. Y ese, decía yo, en las palabras, el triunfo de ese análisis estratégico que fueron manejando con los mexicanos estos que hablamos, con los grandes empresarios, con la oligarquía nacional, para que el resultado es lo que está escrito y explícito: la integración de todo el sistema energético de México a sus intereses para garantizar la seguridad energética de los Estados Unidos. Muchas gracias.